Bienvenidos a Contexto Humano, el espacio en donde hablamos de la gente y sus valores. Yo soy Angélica de la Vega, editora de IDC Online, y esta es la primera cápsula de 4 de nuestra serie Atreverse al Cambio. En esta ocasión hemos invitado a Daniel Hernández, director general de Northbound Business and Financial Coaching. Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, es un placer estar aquí, muchas gracias. Pues bien, vamos a empezar. Y me gustaría que esta charla iniciara con tu concepto de cambio, Daniel, porque de repente pensamos que el cambio es una excepción, un gran paréntesis en mi vida o en la vida de la organización, y quizá no sea así, tal vez es una constante, un reto al que nos vamos a enfrentar todo el tiempo, pero no tenemos la valentía de afrontarlo de esa manera. En mi experiencia, el cambio es algo que nos vamos a encontrar todos los días. Las condiciones actuales de negocio y de vida en general de este siglo nos han llevado a que el cambio sucede todos los días. Todos los días hay nuevas tecnologías, todos los días conocemos a nuevas personas, todos los días estamos expuestos a una cantidad de información enorme que genera cambios en nuestras vidas. Entonces, podemos elegir ser renuentes al cambio o aceptarlo. Sin embargo, si es una constante a la que te vas a enfrentar todos los días, será mucho más fácil el proceso si lo haces tuyo y decides enfrentarte a la vida, entendiendo que el cambio va a ser natural y que lo vas a tener que hacer parte tuya, ¿no? Eso nos permitiría tener una actitud mucho más natural al momento de enfrentarnos al cambio. Pues más que natural, porque todos los cambios generan algún tipo de estrés. Eso es inherente al proceso, pero al menos con mucho más conciencia y con mucho más tranquilidad al respecto y sobre todo con claridad mental para enfrentar esas cosas que se están dando. ¿Cómo llegas a ese punto, Daniel? Porque cuando nos mueven de la zona de confort, del terreno que yo conozco, donde domino, el discurso que ya he dado varias veces, y de repente me piden algo totalmente nuevo, eso genera miedo, genera inquietud. Al final el proceso de cambio puede generar algo de estrés, sobre todo cuando viene externo a nosotros, por factores externos a nosotros y que es un cambio no deseado. Sin embargo, cuando queremos un cambio, lo que nos genera estrés o lo que no estamos necesariamente dispuestos a pagar es el precio para lograr ese cambio. Dicho de otra manera, el proceso de cambio es el que genera el estrés. Entonces, cuando entiendes que el cambio va a traer algún tipo de beneficio y lo aceptas, de entrada, entrar al proceso de cambio es más fácil. Y por otro lado, contrariamente a generaciones anteriores que entendían que todo lo tenían que hacer solos, ¿no? Y saltar al ruedo solos, hoy en día hay muchas técnicas y apoyos para pasar de mejor manera ese proceso de cambio, como el coaching, que sin duda ayuda y facilita ese proceso. Claro. ¿Tú crees que la organización pudiera convertirse en algún momento en este factor de resistencia o colaborar y poner su granito de arena para que el proceso de cambio sea mucho más complejo? Por supuesto. Si una organización no entiende las razones del cambio, no tiene claro por qué, para qué, a quién involucra, cómo se va a llevar a cabo, y estamos hablando del liderazgo de la organización, los líderes de la organización, sin duda hay respuestas básicas que no han sido contestadas. Y entonces ante un cambio o un proceso de cambio que no entiendes, la reacción totalmente natural y humana es el rechazo. Entonces hay que hacer un proceso de subir al barco a la organización para que entonces ese cambio sea más llevadero. Y desde la óptica del trabajador, ¿qué pasa si mi organización está cambiando, no me está dando información suficiente y yo ya estoy entrando en pánico? ¿Qué puedo hacer para superar esa fase? Muy bien, de entrada, romper esa vieja costumbre de esperar a que solo de arriba a abajo se dé la comunicación. Hoy en día, otra vez, los tiempos han cambiado. Es importante que la persona que tiene inquietud levante la mano y pregunte y pida ayuda, ¿no? Y por otro lado, también hay una validación que es muy personal, que es decir, mis intereses propios como persona, que no se pueden desligar del empleado, cuadran o no cuadran con los de la nueva empresa que está cambiando. Y si cuadran, entonces ya es mucho más fácil ese proceso. Pues bien, amigos, es tiempo de cambiar. Vamos a dar por cerrada esta primera cápsula. Agradecemos a Daniel Hernández su presencia en este foro y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. No se pierdan los próximos segmentos de Contexto Humano, consejos que convienen. Hasta entonces.